Dice así Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, quien está hablando esto es el apóstol Pablo, hebreo de hebreos. ¿Qué más dice él? Enseñado a los pies de Gamaliel, la mejor universidad de aquellos tiempos en lo teológico. ¿Qué más dice? Bueno, y dice un montón de cosas. Y está hablando el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, cuando encuentro alguna palabra que quiero profundizar más, me voy al diccionario griego. No sé nada de griego, pero me voy a ver qué dice el original. Y encontré varias palabras y me llamó la atención buscar realmente en el original qué es pecado. Y me encontré con dos palabras. Una es amartía, así como lo escucha, amartía, amartía con acento en la i, ¿verdad? Y esto resulta que es un lenguaje que viene de los arqueros, de los que en deporte hacían con sus arcos y flechas a competir a ver quién era más acertado para pegar en el blanco. Entonces se origina amartía no en lo teológico, sino en este mundo del arco, ¿verdad? Y fíjese usted ha visto tal vez a lo mejor o tiene idea, pero vea, imagínese a un arquero apuntando al blanco. Tiene su arco estirado, tiene la flecha puesta y su intención, de hecho, no es errar, ¿no es cierto? Su intención es pegar en el blanco, pero hierra, muchas veces falla. Entonces, cuando Pablo está hablando de esto, está hablando de amartía. No quiere errar, no quiere pecar, como muchos de ustedes no quieren pecar, no quieren errar, pero de repente fallan. A ese pecado se le llama amartía. Bueno, entonces, Pablo no desea pecar, Pablo no desea fallar. Lo que quiere hacer es algo bueno, pero de repente dice que él no lo hace. Entonces, en ese contexto es que no pecamos muchas veces porque queremos, sino por nuestra debilidad. Por nuestra debilidad. Usted no dice, hombre, voy a ir a pecar el domingo o voy a ir a pecar mañana. Usted no lo dice, pero de repente hay una debilidad y lo hace errar. Así. Entonces, Jesús, y esto es importante, Jesús no vino solo a quitar el pecado, aunque Él lo hace con su sangre preciosa. No. Jesús en este caso vino a reformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque amartía quiere decir algo en nuestro interior no está correcto, algo en nuestro interior está torcido y por eso fallamos, por eso erramos. Entonces, el Señor Jesús lo que quiere es transformarnos realmente en nuestro interior. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Entonces, amartía es nuestra condición, ¿verdad? Que por qué nosotros erramos es la condición torcida. Entonces,
necesitamos ser renovados, necesitamos ser transformados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, imagínense que el apóstol Pablo lo dice, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos ser. Ahora, no podemos hacerlo solo. De hecho que no. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. ¿Usted necesita al Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Muy bien. Y de hecho, la palabra también. Ahora, ¿por qué? Porque cuando somos transformados es cuando aumentamos y vamos siendo como la luz de la aurora, que va mejorando, mejorando hasta que el día es perfecto. Así de sencillo. Ahora, pero me encontré con otra palabra, siempre pecado, pero este es diferente. Es en griego paraktoma, ¿verdad? Entonces, esta palabra paraktoma también es pecado, ¿verdad? Pero con un sentido distinto, se refiere a ofensas. Pongamos un texto ahí, Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Dice este texto: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora, ponga atención a esto. Aquí lo que el original dice es que esta palabra paraktoma, ¿verdad? Literalmente se refiere a una caída, a un traspiés, a un error, a una falta, pero sin desearlo. ¿Cuántos han ido por la calle y dicen, me voy a caer aquí para golpearme? No. A eso se refiere paraktoma. Que de repente hacemos cosas, pero de repente las hicimos. No deseamos hacerlas, pero las hacemos. Ahora bien, amartía es mi condición entonces torcida, y paraktoma es el acto específico que no deseo hacer. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí donde leíamos los primeros versículos. Entonces, amartía, fíjese, paraktoma, usted al pecar, al entrar en ese error, pide perdón, Señor, perdóname por esto, pero amartilla no. Usted no puede pedir perdón porque está torcido. No. Lo que nos manda esta palabra es a ser renovados, a ser transformados. Es lo que nos manda esta palabra. Entonces, ¿por qué? Porque la vida cristiana no es estar pecando, confesando, arrepintiéndonos, recibir perdón y nuevamente pecamos y nuevamente nos arrepentimos, confesamos, somos perdonados y estamos en ese ciclo constantemente. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, lo vivo hoy por fe en el Hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice, sufro dolores de parto por ustedes, le dice a la congregación, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué vino Cristo? A que nosotros tuviésemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios hizo al primer hombre, dice que lo hizo a imagen y semejanza de Él.
Pero esa imagen y semejanza se perdió cuando cayeron en pecado. Entonces vino a restaurar nuestro Señor Jesucristo, vino a recuperar lo que se había perdido. Nosotros decimos el reino y está bien, pero lo que se había perdido era la imagen de Dios en la vida del hombre. Ahora Pablo dice, el apóstol Pablo dice que nosotros, nuestra meta es llegar a tener la imagen de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no falló, Él no erró, así definitivamente. Entonces, fíjese lo que dice, por ejemplo, Hechos 3:19. Lo ponemos ahí, por favor. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mire, nosotros decimos, no, ya pedí perdón y el pecado se fue. Pero mire este texto, analicémoslo. Dice, así que arrepentíos. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Ajá, pero fíjese que arrepentimiento es un cambio interior. Arrepentimiento es un cambio interior. Entonces, lo torcido no se puede ir si no hay un cambio interior en nuestra vida. Él nos perdona las veces que vayamos como un padre amoroso, pero no creo que usted y yo estemos con el deseo de estar pecando, arrepintiéndonos, recibiendo perdón y estar en ese ciclo día tras día, día tras día, día tras día. El evangelio no es eso. Lo que Dios vino a poner en nuestras vidas no es eso. Dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y mire la otra parte, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, tiempo de descanso. Entonces, el evangelio no es solo perdón para aplacar la conciencia. No, ya pedí perdón al Señor, vaya. Y estar en eso todo el tiempo. Debe de ser transformación por el Espíritu Santo y la palabra. No sé si usted dice amén. Debe de ser transformación por la palabra, por el Espíritu Santo y la palabra. Ahora, el proceso que nos libera de la condición torcida, o sea, de amartía, y nos capacita para vivir en santidad, para conocer la buena y perfecta voluntad de Dios, está en la renovación de nuestra mente. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2, muchos se lo saben, pero dice, no os conforméis a este siglo. Hay una versión que dice, no os conforméis al sistema del mundo, sino, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿para qué tengo que ser renovado yo? Para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, yo no puedo conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, si no he sido renovado de mi mente. Es lo que dice la palabra. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí a los romanos. Ahora, si entendimos realmente lo que es el pecado, entonces entendemos que necesitamos urgentemente ser transformados. No solo confesión, no solo arrepentimiento, que sí hay que hacerlo, por supuesto, pero no podemos estar en ese ciclo día tras día. Entonces, la fe no debe de ser ese ciclo de pecar, arrepentirse, confesar y la conciencia aplacada, sino un camino transformado por el Espíritu Dios y la palabra. Hemos estado estudiando algunos versículos de Efesios
Y en Efesios 4:22, si lo ponemos, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pero ¿a quién le está escribiendo Pablo? ¿Al mundo? Le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pero mire lo que sigue, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, usted y yo, según la palabra, podríamos estar o estamos viciados con deseos engañosos. O no le dan deseos a usted, posiblemente buenos deseos, como de orar, como de ayunar, como de leer la Biblia, pero habrán unos deseos engañosos que los vemos tan normales. ¿Por qué? Porque el mundo los practica. Y como nacimos en ese sistema, parecen normales. Pero mire el 23, dice, ¿cómo dice? 23. Y renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo voy a sacar al viejo hombre? Solo renovando mi mente. Y renovaos en vuestro espíritu. O sea, cuando habla de espíritu está hablando de la vida de la mente, de la vida de la mente. Y el 24, ¿qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según ¿quién? ¿Según la universidad? ¿Según el colegio? No, según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Mire las exigencias de Dios. Mire lo que dice la palabra. Esto no es un invento de alguien, lo está diciendo. Y lo que me impresionó es que tantas veces leer esos versículos, pero le está hablando a la iglesia, le está hablando a usted y a mí. Tenemos un viejo hombre, un carácter viejo, viciado, con deseos que nos están impidiendo conocer la verdadera voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, la clave para la transformación es el Espíritu Santo de Dios y su palabra. ¿Cuál es la clave? Dígalo fuerte. El Espíritu Santo y la palabra. Vamos a este texto, Hechos 1, 4 y 5. Mire lo que nos dice aquí la palabra. Hechos 4 y 5. Jesús ya se iba para el cielo, ya iba a ser ascendido, pero antes de irse les dice algunas instrucciones más, pero les dice esto: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Era una orden. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran ¿el qué? Al Espíritu Santo, la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, mire qué interesante. ¿En qué debemos de priorizar nosotros como iglesia? Mire, a veces se gastan energías, y está bien, no estoy en contra de eso, en lo estético, en la imagen, en las comodidades. Y qué bien que tenemos estas sillas, qué bien que tenemos aire, gloria a Dios, qué bueno, excelente. Pero gastamos a veces energía en ese entretenimiento a veces. Entonces, si estamos enfocados solo en eso, necesitamos un reseteo. Los que saben computación, bueno, hay todo el mundo, niños de
3 años ya lo saben. Lo que no sabemos mucho somos nosotros los que ya pasamos de 30, ¿verdad? Bueno, entonces, reseteo. Lo que la iglesia necesita entonces es un reseteo. ¿Y qué es reseteo? Reseteo se usa en distintos contextos, por supuesto, ¿verdad? Pero en general es reiniciar o restablecer su estado inicial. ¿Cómo inició la iglesia? ¿Cómo inició la iglesia? Inició bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el enfoque nuestro debe de ser eso. Nuestro modelo debe de ser entonces la iglesia del primer siglo. Ese debe de ser nuestro modelo. No, viera qué lindo una iglesia que está por allá, viera qué danza la que tienen. ¡Ay! Y mire, y al mismo tiempo le hacen como 300 hipotes. Está bien, gloria a Dios. Dios lo llamó a eso, está bien. Pero nuestro enfoque primordial no debe de ser eso. No es dejar a un lado lo estético, lo bonito, lo cómodo, pero debemos primero poner en primer lugar la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Más nos vale. Eso debe de ser lo primero, y luego vendrá la transformación de lo que hablábamos. 120 estaban con Jesús antes de irse, ¿verdad? Y esos 120 se encerraron enfocados a esperar la promesa de Dios. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Estuvieron 10 días encerrados. Bueno, veamos Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Cómo estaban? Estaban todos juntos. Y de repente, ¿qué pasó? Mire que estaban todos juntos, estaban en un solo pensar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El 3, y se les aparecieron lenguas, ¿verdad? Repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Ahora, estuvieron 10 días encerrados clamando porque tenían sed y hambre de recibir el Espíritu Santo de Dios. Y aquí está el problema nuestro. Ya vamos a ver por qué. Bendito Dios. Ellos se encerraron enfocados. Con nosotros el diablo se ha fijado que no tiene muchos problemas. Con nosotros no tiene problemas el diablo. Nos da un celular y se acuesta a dormir el diablo. ¿Para qué quiere más? Dice el diablo. Con eso los tengo entretenidos día y noche. Y no me diga que no, porque estamos mintiendo. Agarramos un videíto de TikTok y como solo es de hacerle al dedito aquí, y va a risa. Y el que más se ríe es el enemigo. ¿Aló? Bueno, pero no lo digo por usted, pero para usted lo digo, ¿verdad? Ok. Ahora, fíjese, el Padre, ¿qué anhela el Padre? ¿Quiere que le diga lo que anhela el Padre? Póngame Lucas 11:13. Mire lo que anhela el Padre. Pues si vosotros siendo malos, es con usted y conmigo. Si nosotros somos malandrines, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Alguien que me lo diga fuerte. A los que lo piden. Ahora, ¿cómo lo pedimos? Aquí está el detalle. ¿Cómo pedimos el Espíritu Santo? ¿Verdad? En Juan 7, 37 y 38
dice la palabra, y en el último día de la gran fiesta, el Señor Jesucristo, poniéndose de pie y alzando su voz, dijo: si alguno, con uno se conformaba él, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Que el que creyere en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir todos los que en él creyeren, porque él aún no había, el Espíritu Santo aún no había venido, porque él aún no había sido glorificado. Algo así dice, parafraseándolo. Pero el requisito es tener sed. Pero nuestra alma se conforma con que usted y yo estemos alimentándolo de emociones, de deseos engañosos, como leíamos en Efesios 4:22. Entonces el alma se conforma con poco, con basura, pues, ¿verdad? Pone a ver una de esas películas, antes decía uno de Rambo, ¿verdad? Hoy no sé qué películas habrán, y con eso creemos estar bien porque nos reímos un rato, pero después queda el vacío, quedamos en penumbra, en tinieblas. Ahora, en Mateo 28, 18 al 20, les dice: vayan a salvar almas. Ahí les dice: id por todo el mundo, vayan, hagan discípulos. Ahora bien, pero allí donde leíamos en Hechos 4:1-4 dice: pero no se vayan si no van llenos del Espíritu Santo, porque si se van sin el Espíritu Santo, a nada van. Las emociones se les van a diluir, las emociones van a terminar. No se vayan, por favor, encierren. Él no les dijo que, pero se encerraron hasta esperar el Espíritu de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo, entonces ya fue otra cosa. Ahora, es necesario, fíjese que en Juan 16, si usted lee Juan 16, del 7 al 15, ahí hay cuando Jesús les dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya. Señor, pero ¿cómo va a ser necesario que te vayas? ¿Por qué te vas a ir? Porque si no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Pero cuando me vaya, mire lo que les dice ahí, ¿verdad? Mire bien, porque ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio al mundo? Cuando vamos a evangelizar, ¿quién es el que convence? Es el Espíritu Santo. No es mi intelecto, no es mi verborrea, no es mi facilidad de hablar, es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos ido a evangelizar y evangelizamos, pero no vemos realmente el fruto, la recompensa? ¿Por qué? El apóstol Pablo les dijo a los corintios: la primera vez que yo fui a verlos a ustedes, yo no fui solo con palabras persuasivas de sabiduría humana, yo fui en el poder del Espíritu Santo. ¿Necesitamos al Espíritu Santo, hermano? ¿Qué tenemos que tener primero? Sed, hambre de Él. Mire, sin Él, permítame, sin Él, y esto es aunque nos duela ahorita, solo somos religiosos. Lo estamos viendo en la palabra. Sin el Espíritu Santo solo somos religiosos. Solo estamos en una rutina. Y no digo que aquí no haya gente que tenga el Espíritu Santo. Por favor, no entienda eso. Pero sin el Espíritu Santo solo somos religiosos. Servimos, oramos, ayunamos, evangelizamos, pero no hay resultados. No hay resultados. ¿Por qué? Porque el que debiera de estar no está.
Hechos 1:8 dice, les dijo Jesús, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el poder? ¿Lo necesitamos, sí o no? Quiere decir que yo no tengo poder, que usted no tiene poder, porque el Espíritu Santo está en mí, pero no ha venido sobre mí para ungirme con poder para el ministerio que yo debería de estar trabajando. Así como lo oímos, así como leímos. Entonces, fíjese usted, Pedro caminó con el Señor Jesús, durmió bajo las mismas estrellas, comió de la misma comida, lo miró sanar enfermos, resucitar muertos. Pero a la hora del traqueteo, ¿cuántas veces lo negó? 3 veces. Pero no lo negó delante de un soldado, lo negó delante de una sirvienta, de una trabajadora, de una muchacha, lo hizo temblar. ¿Cuál fue el motivo y la razón? No tenía el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, el primer sermón, ¿cuánto se ganó? 3,000. ¿Vemos la diferencia, hermano? ¿No cree que vale la pena enfocarnos? Que eso debe de ser lo primordial en nuestras vidas. No hay mucho amén, pero si no puede decir amén, diga ¡ay! Bueno, este Pedro conocía a Jesús, sí lo conocía, pero sin transformación sobrenatural. Lo que él tenía era un entusiasmo humano. Siempre que Jesús decía algo, él era el primero, como esos niños que están en las primeras bancas. Yo, Señor, yo. Y eso muchas veces lo tenemos, pero ese entusiasmo lo puede quitar cualquier gripe, lo quita, cualquier catarrito lo quita. La alegría, el entusiasmo, las ganas de congregarse, de leer la Biblia. Ahora, la lección de la vida de Pedro es clara. Podemos estar congregándonos, podemos tener Biblia, podemos estar cerca de Dios, pero no tener el poder de Dios. Era lo que había pasado con Pablo. Le estoy hablando con la verdad cruda y le estoy hablando, y al primero que me le predicó el Señor fue a mí. Mire, no me lo está preguntando ni le interesa saber, pero lloré. Nunca había llorado tanto cuando le dije: Señor, perdóname. He ignorado lo que tú mandaste para transformar mi vida, lo que tú mandaste para cambiarme a mí. No le he dado importancia, lo he visto con desdén, porque mi enfoque, mi prioridad muchas veces ha sido otra. Y úsame, Señor, y úsame, y dame el don. ¿Sabe usted que los dones no salvan? No salvan los dones. Y hay gente que está viviendo con los puros dones porque Dios en su misericordia le dio los dones. Claro que Dios en su misericordia da los dones, pero cuando llegaron aquellos y le dijeron: en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y ustedes quiénes son?, dice Jesús. Yo no los conozco. Él conoce a los que pasan en intimidad con Él. Así de sencillo. Ahora, nosotros, lo que ha pasado es que no hemos buscado al Espíritu Santo como debiéramos de buscarlo. Y esto tomémoslo en serio. No lo hemos buscado. Nos ha interesado más otra cosa. No tenemos hambre. ¿Por qué? Porque solo aprendimos religión, solo aprendimos doctrina, pero no buscar al que transforma. No lo hemos hecho, amado hermano. Hemos funcionado con religión, con doctrina, con esfuerzo humano,
creyendo que esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es esa. La vida cristiana es el poder de Dios. Ese es el evangelio, definitivamente, y tenemos que tener cuidado en esto. Y no es normal, ¿verdad? Porque es una vida cristiana disfrazada de rutina. Y lo mismo domingo a domingo. Y está bien, vaya, nos congregamos. Pero tenemos realmente hambre de Dios, hambre del Espíritu. ¿Dónde está mi pensamiento? Mire, si este versículo no nos sacude, ya no hay que nos sacude. 8:9 de Romanos, pongámoslo aquí. 8:9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mire, aquí lo pone en duda. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. No es de Dios. Podemos tener lo que sea. Puede tener 10 títulos universitarios. Puede tener 20 empresas. Puede tener lo que sea, pero si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Dios. Lo que nos caracteriza es el sello, que es el Espíritu Santo. Pero alguien con el Espíritu Santo, ¿usted cree que va a estar en pleitos? ¿Que va a estar en discordia? ¿Que no se habla entre hermanos? ¿Que no ha podido perdonar? ¿Usted cree que es un hijo de Dios? Si aquí dentro de la iglesia usted tiene diferencias con alguien, usted no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque en usted un miembro, por muy feo que sea, no se lo quita. No se lo quita. Y Cristo, les decía hoy en el discipulado, Cristo se lleva su cuerpo, el cuerpo. El que no está en el cuerpo de Cristo se queda. Se queda. Ahora, ¿por qué eligió Dios a Sansón? Si Dios sabía que Sansón iba a dar concesiones a su carne y al enemigo. ¿Por qué lo eligió? Y mire qué doloroso. En uno de los versículos dice que todo el tiempo se levantaba y tenía fuerza, pero un día se levantó del regazo de su amante y dice, y Dios lo había abandonado. ¿Cuántos creen que todavía tienen a Dios y Dios ya los abandonó? Me causa dolor decirlo, pero muchas veces Sansón fue engañado y Dios lo eligió sabiendo que iba a pasar eso para que sirva de lección para nuestras vidas. Que tengamos cuidado, que quizá Dios ya no esté con nosotros. ¿Por qué Dios eligió al primer rey de Israel, a Saúl, si sabía que iba a fallar? Si era un hombre que lo dominaban las emociones y se dejaba guiar por otros para que sirviera de lección para nosotros. Pedro, una vida que nos da una lección, que si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, vendrán cosas muy pronto que nos van a hacer negar a Jesucristo. Es tiempo, iglesia. Es tiempo, iglesia, que nos enfoquemos en lo que Dios envió para prepararnos como iglesia. El Espíritu Santo no vino para que saquemos pecho haciendo milagros. El Espíritu Santo vino para renovarnos a la imagen inicial de un Adán que fue puesto sin pecado. Hermano, le hablo con mi corazón.
yo derramaba mi corazón delante de Dios. Y siempre me lleva a la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Las 10 eran vírgenes. Vírgenes quieren decir que estaban listas para el novio, pero no tenían aceite, no tenían el Espíritu Santo. Amada iglesia, si Dios nos habla de esta forma como nos ha estado hablando con nuestro pastor, es porque nos ama. Es porque aquí no debe de quedarse ni uno. Somos pocos, pero todos tenemos que cruzar los portales de gloria un día. Por favor, pongamos atención a la exhortación del Señor. Dios nos está llamando a cuentas. Es tiempo, amado hermano, amada hermana, de empezar a buscar y decirle al Señor esto. Sencillamente dígale esto: Señor, perdóname. Perdóname porque no he tenido el hambre, no he tenido la sed de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios de gloria.